días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de saneamiento ambiental. La semana pasada les expliqué acerca del saneamiento del agua. Ustedes deben recordar que para que el agua nosotros sea potable y que pueda ser para el consumo humano, debe reunir todos los parámetros, debe de haber pasado por eh, algunos estudios anteriormente, pasar por parámetros físico-químicos para poder entonces que el agua sea potable, que se considere eh, para el uso de consumo humano. Eso lo llamamos nosotros saneamiento del agua. El agua cruda que entra a estas grandes, en este caso, el IDAN, que es el instituto que regula el agua potable en Panamá y en particular Santiago, debe reunir ciertas características y el agua debe tener ciertos nutrientes o elementos necesarios para que nosotros consumamos este tipo de agua. Debe estar libre de cualquier contaminante, debe estar libre de cualquier contaminante, ya sea químico o biológico, para poder que no nos haga daño. Entonces, en el día de hoy vamos a ver también el agua, pero una parte ya del uso que se le ha dado al agua. Entonces, el tratamiento de las aguas residuales es el agua que se genera por su uso en las residencias, en los comercios, y cómo se interviene este tipo y cómo se trata de este tipo de agua dentro de las ciudades. Son dos formas diferentes. Uno es saneamiento del agua y el otro es tratamiento de aguas residuales, que es el tema del día de hoy. Bien. Eh, Nosotros, porque tenemos que consumir agua, ya sea para tomar, cuando nos bañamos, cuando vamos al inodoro, cuando se friega. En los hogares nosotros consumimos una gran cantidad de agua. En muchos de los casos es agua potable. Entonces, esa agua que ya nosotros utilizamos, que va a ser drenada por medio de la tubería, entonces hay que tratarla. Entonces, ese es el tratamiento que vamos a ver el día de hoy de esas aguas residuales. Ustedes deben saber que dentro de los tratamientos de agua que se generan en las casas, en los hogares, hay de dos tipos. El aguas negras, que son las aguas que se generan dentro de los orinales, los servicios higiénicos, y las aguas grises, que son las aguas que se generan producto de cuando nos vayamos a bañar, cuando se desecha por medio de los lavamanos, cuando los que están también en los fregadores. Entonces ahí se genera este tipo de aguas grises. Pero al final esas dos la unimos entonces y vamos a ver lo que es el tratamiento de la agua residual, que van a dar a parar en, en las tuberías en los casos de que se genere en la ciudad. El tratamiento de agua residual se puede dar en una residencia, como también se puede dar en la residencia en área rural, como también la residencia en las áreas urbanas. Son dos formas como se va a tratar este tipo de agua residual. Hay que entender un poco de que las personas que viven dentro de las ciudades, el tratamiento es diferente con respecto a las personas que viven a las afueras. Por lo general, las personas que viven, tienen casas afuera de la ciudad, ellos cada uno tiene un sistema diferente, que es el de la fosa séptica. Y esa fosa séptica es donde usted va a depositar todo el agua que usted consume en esa residencia. Va a parar en una gran fosa séptica y ahí va a permanecer por años. Eso es lo mínimo es lo mínimo que usted tiene en sus casas. En tal caso de que las personas no tenga los recursos necesarios de tener una gran fosa séptica, un tanque séptico o un baño higiénico, las personas optan por tener entonces letrinas, que también es una forma de cómo
tratar ese tipo de desechos que se generan en las casas. Pero contaminan, pero poco. Contaminan la de los otros, de los fosas sépticas, contamina también, es menos reducido la contaminación. El tratamiento que se le da dentro de las áreas urbanas, las ciudades, es diferente. Esos van a unas tuberías y esas tuberías se conectan por toda la ciudad y van a parar a una gran planta de tratamiento de aguas residuales. Tratamientos son diferentes. Con respecto a las personas que viven en áreas rurales, por lo general, esas aguas grises que se generan en el baño, que se generan en los fregadores, o sea, en lavamanos, por lo general esas aguas siempre las van depositando a través de una zanja o un drenaje, y eso al final va a parar una quebrada, que también al final lo que se hace es que se contaminan esas quebradas, porque hay elementos biológicos, elementos químicos que contaminan este tipo de quebradas. Entonces, es indispensable que usted tenga en su residencia, por lo mínimo, una fosa séptica en donde toda esa agua vaya a parar ahí, ya sea del producto de los baños higiénicos como también el producto de cuando uno se baña. Porque igual cuando usted se baña, usted se va a poner jabón, champú y hay elementos químicos que contaminan cualquier ecosistema. Y más el ecosistema acuático. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físico-químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o efluente tratado o reutilizable en el ambiente y en un residuo sólido o fango conveniente para su disposición o reuso. En Panamá no existía anteriormente tratamiento de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales. Hace un par de años atrás no había eso. ¿Qué hacían anteriormente? Todas estas tuberías, esta red de tuberías, iban a parar, en la mayoría de los casos, iban a parar a los ríos, las quebradas. Por eso que los ríos en Panamá todos están totalmente contaminados, con heces, orina y el agua que se usa normalmente en la residencia. Entonces, habían políticas en donde, ¿verdad?, se le exigía a las empresas que hacían estas urbanizaciones, barriadas, que tuvieran una planta de tratamiento de esas barriadas. Y es verdad, ellos cumplían con eso. Pero al final, esas plantas de tratamiento, porque eran pequeñas, colapsaban y entonces el agua iba a parar cruda hacia las quebradas del río. Por eso que todo nunca paró la contaminación. Y al final eso iba a dar al mar, y lo que provocaba en lo que era la parte donde está la cinta costera, lo que provocaba era un daño ecológico grande. Había contaminación del aire y por ahí las personas no podían pasar porque había un olor desagradable. Entonces, de hace un par de años para atrás, Panamá entonces está invirtiendo en esta gran planta de tratamiento de agua que se empezó en la ciudad de Panamá, también está en Santiago. Porque ustedes han visto, no sé si en otras provincias están haciendo esos tipos de proyectos. Ustedes se han percatado que en Santiago la mayoría de, la, de las de los efluentes usados por el uso humano, usados por el humano, y van a parar al río Cubíbora. Por eso que ese río está totalmente contaminado. Entonces, ahora es que se está poniendo las tuberías. ¿Para qué? Para hacer que yo no creo que ese proyecto está terminando, en donde va a haber una gran planta de tratamiento de agua que va a quedar, creo que en la Florecita, si no me equivoco. Pero ¿por qué la importancia? ¿Por qué? Porque esto es saneamiento. El país necesita sanearse de todo el proceso de tratamiento de estas aguas residuales. Porque si generamos más contaminantes al medio ambiente, al final vamos a contaminar todos los ecosistemas que pueden existir aquí. Entonces, se está tratando de invertir en esta parte para no seguir generando contaminantes en el agua. Bien,
Las plantas de tratamiento de agua residuales consiste en que va a haber una red de tuberías que va a recoger toda el agua de la ciudad y la va a almacenar, como ustedes lo ven en la imagen, en grandes tanques de almacenamiento. De allí se le aplica varios procesos físico-químicos y biológicos en donde no la van a dejar limpia en su totalidad. No, eso es cierto. No va a ser un agua que usted pueda volver a consumirla. No. Ya esa agua no se puede consumir para el ser humano. Esa agua de nuevo va a ser revertida hacia los ríos y quebradas para que fluya por ahí. Pero ya esa agua está tratada. Ya esa agua no va a contaminar a ninguna especie que sí que esté en esos ecosistemas. Ya esa agua va a estar un poco limpia y no va a producir un efecto negativo en el medio ambiente. Por eso es que se está buscando la manera de tener esas plantas de tratamiento en las grandes ciudades. Pero ¿cómo funcionan estas plantas? Bien, aquí por lo menos tenemos una mini pequeña planta que usted puede hacer en casa. Eso también muchas residencias lo tienen, pero ¿para qué? Para que nosotros reutilicemos el agua que se trata en las casas. ¿Para qué? Para regar plantas, el pasto, lo que sea, la hierba, y usted no va a utilizar el agua potable para estas cosas. Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones locales, comerciales e industriales. Esta puede ser tratada dentro del sitio, como le decía, cuando son generadas, por ejemplo, tanques sépticos o otro medio de depuración, o bien puede ser recogida y llevada mediante una red de tuberías y eventualmente bomba a una planta de tratamiento municipal, como que le había explicado anteriormente lo que está pasando en Santiago. Pero ¿cómo funcionan estas plantas? Vamos primero a las plantas de agua, a las grandes plantas de tratamiento de agua residual dentro de las ciudades. Primero se le hace un tratamiento primario, secundario y por último terciario. Cuando el agua es recogida a través de la red de tuberías que van a parar a estos grandes tanques, como les expliqué anteriormente, allí entonces van a ir separando poco a poco la parte sólida con la parte líquida. En el tratamiento secundario va a haber un tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta presente en el agua, transformándola en sólido suspendido que se elimina fácilmente. O sea que todos esos sólidos suspendidos lo van a atrapar para una parte y el agua va a pasar a otro tipo de tratamiento. En el tratamiento terciario, entonces, se le aplican todos los procesos de microfiltración, desinfección, los parámetros físico-químicos, para que el agua se le pueda, para que pueda desinfectar. Y al final, esa agua que quedó totalmente desinfectada, se le aplicó el proceso de microfiltración, entonces así de vuelta, se devuelve hacia una quebrada, hacia un río. Ya esa agua no está contaminada. ¿Qué pasa con la parte sólida que se separa del líquido en estas grandes plantas de tratamiento de agua residual? Bueno, eso se transforma en lodo como si fuera tierra, y esta tierra al final funciona como abono orgánico para las plantas o para abono orgánico para algún cultivo en particular. O sea que de ahí se puede generar dos cosas: la materia orgánica en abono orgánico y el agua que es depositada entonces hacia al río o a la quebrada. Esta agua no puede ser devuelta de nuevo hacia las casas porque ya esa agua es una agua tratada, pero sí se puede reutilizar para, para regar plantas, cultivos y etcétera. Hay que reutilizar, hay que tratar de no malgastar el agua porque ustedes saben que ahorita mismo es un problema que está a nivel mundial el uso del agua. Por eso que se está tratando de reciclar la mayor cantidad de agua, tratar de reusar el agua y también tratar el agua residual con el proceso que ya les dije. El tratamiento residual que se genera en las casas, como les dije, puede ser parte de la fosa séptica
como también puede haber una pequeña planta de tratamiento en las casas. Hay unas, eh, hay unos, hay un procedimiento que se realiza para tratamiento de las aguas residuales en casa, en la cual se puede reutilizar. Es el mismo que ustedes vieron en la gran planta de tratamiento de agua residual, sino que acá va a ser en menor escala. ¿Ya? Hay un proceso que se le realiza a esa agua. ¿Y qué pasa? Entonces, esa agua es devuelta de nuevo hacia unos grandes tanques y esa agua sirve entonces para regar plantas, cultivos, etcétera. Así que usted todavía ahí reutiliza el agua que ya usted ha usado dentro de su residencia. Los sistemas Ecosan permiten la recuperación de nutrientes de las heces y la orina humana en beneficio de la agricultura. Eso es lo que estaba explicando hace un rato, contribuyendo así a conservar la fertilidad del suelo, asegurar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras, reducir al mínimo la contaminación del agua y recuperar la bioenergía. Aseguran que el agua se utiliza económicamente y se recicla de manera segura en la mayor medida de lo posible para fines tales como el riego o la recarga de acuíferos. No para consumo humano, de verdad, para riego o recarga de acuíferos. Nosotros como país tenemos una gran desventaja con otros países, porque nosotros usamos el agua potable para tomar, para cocinar, para bañarnos, para lavar, para lavar el carro, para regar las plantas, y es agua potable. En otros países no hacen eso. En otros países usted debe tener dos sistemas. Uno del agua potable que usted necesita para comer, para tomar y para cepillarse los dientes, qué sé yo. Y el otro sistema es del agua reciclada que usted utiliza para bañarse, para lavar carro y para regar las plantas. Y los dos tipos de sistemas, cada uno diferente. Así que eso funciona diferente. Por eso que es importante cuidar el agua, porque el agua potable en Panamá la estamos usando para todo. Entonces, regresamos al saneamiento ecológico. Hay un sistema, hay un sistema que se llama Ecosan, en donde se recuperan los nutrientes que están en la heces y la orina. ¿Para qué? Para la agricultura. Eso es lo que ya yo les explicaba hace un rato, para el abono orgánico. Fertilizan el suelo para eso. Y así yo me libro de que este tipo de recuperación nos ayudan a un impacto negativo en la contaminación del agua y eh, recuperar la mayor cantidad de nutrientes que se puedan perder. Y el agua que se recupera puede servir para riego o otros fines específicos, pero no para tomar agua potable. Bien, aquí donde yo le decía los sistemas, que nosotros estos sistemas pequeños que funcionan a menor escala, yo lo puedo tener en casa. Esos sistemas los pueden montar en casas para que se pueda reciclar el agua. El costo, eso puede variar dependiendo de la disponibilidad que tienen en los países, pero eso se puede hacer. Le decía también a ustedes que las personas que no tienen eh, un, les podríamos decir, las que no tienen recursos, un recurso que tiene los recursos limitados y no puede tener una planta de tratamiento de agua residual y mucho menos tener una fosa séptica o baño higiénico, optan por tener letrinas. Bueno, eso también es parte del saneamiento ambiental, es parte del saneamiento en las casas, porque usted no puede hacer necesidad del aire libre, eso sí está prohibido, eso es penalizado, porque usted contamina el suelo, contamina el aire, contamina el ambiente en general y no es permitido y por ley es penalizado. Entonces, por lo mínimo que le piden a las casas, que eso no debería haber, serían letrinas. Debe haber proyectos que todas las personas que tengan letrinas se les cambien por baño higiénico. ¿Para qué? Para que no siga este tipo de contaminación. Creo que el gobierno pasado trataron de hacer este proyecto, pero no prosperó.
Así que esta planta que ustedes ven ahí, se puede hacer en las residencias para así tener un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, pero ¿cómo funciona este saneamiento ecológico? Este saneamiento ecológico funciona, como le dice, un saneamiento sostenible. Hay reutilización del agua, reutilización de los nutrientes que usted piensa que ya no funcionan y sí funcionan en el ambiente. Entonces, según este autor, el Rey dice que el saneamiento ecológico puede definirse como un sistema que previene enfermedades, promueve la salud, protege el medio ambiente, conserva el agua, recupera y recicla los nutrientes y materia orgánica. Ahí está el ciclo. Se ven allí en la pantalla, en la imagen que estoy presentando, ahí ven ustedes un, un servicio sanitario, un servicio higiénico ahí. Allí, claro, ahí usted va a defecar, está los excrementos, está la orina, y esto funciona a través, claro, que usted no va a tener una tubería que va a llegar directamente a las plantas. No, es un tratamiento que hay que hacerle. Se llama tratamiento de aguas negras, como le decía al principio. Se le hace ese tratamiento y lo que al final se desecha puede funcionar como abono orgánico para las plantas y usted va a obtener alimento de esas plantas. Así, ¿qué pasa con las aguas grises? Con las aguas grises que usted se genera en la lavadora, en el baño de bañarse, como son aguas que solamente no llevan ni excremento ni orina, entonces usted le un tratamiento más sencillo y entonces usted puede utilizar esas aguas, reutilizar esa agua que ya ha sido tratada para regadío o puede ir directamente a una quebrada, a un río. Eso se llama saneamiento sostenible, porque todo lo que está allí es un ciclo que usted puede ayudar al medio ambiente. ¿Y qué es un saneamiento sostenible? Bueno, son tecnologías adaptadas para el tipo de flente, economizando los costos de tratamiento, posibilitando la reutilización y economizando el uso del agua potable. Que es lo que estamos tratando de que ustedes, como jóvenes estudiantes, vean la necesidad de reciclar el agua, de economizar su uso, de proteger el único recurso que no es inagotable, para que ustedes sepan. El agua es un recurso que en cualquier momento se puede llegar a agotar. El agua dulce es el agua que nosotros tomamos. Claro, usted puede decir, no, pero si los mares están repletos de agua, pero esa es agua salada. Para poder nosotros utilizar el agua de mar y potabilizarla es un proceso muy costoso. Y si es un proceso costoso, ¿qué le va a pasar? Que el agua se va a poner costosa. Si eso llegara a pasar en el futuro, imagínense en el proceso que hay que hacerle de la desalinización del agua de mar, eso le va a costar hasta 10, $20 un galón de agua, porque el proceso es demasiado costoso. Entonces, por eso es importante cuidar el agua. Según el autor, dice que él previene enfermedades y promueve la salud. Claro que sí. Saneamiento ecológico, un saneamiento sostenible, va a prevenir enfermedades. Usted no va a tener problema de que esto genere cualquier tipo de enfermedad en el medio ambiente. Promover de que lo que usted desecha, lo que usted tenga de residuos en sus casas, le pueda funcionar, reciclar o reutilizar para otras cosas. Va a proteger al medio ambiente, eso es lo más importante, proteger el medio ambiente y conservar el agua, porque usted no va a seguir, usted va a reutilizar todo lo que está usted desechando, lo va a volver a reutilizar y así trata de economizar un poco más el agua potable, porque el agua potable sabemos de que la demanda es muy grande. Una una persona, imagínense, según el sistema de salud, debe consumir alrededor de 3 litros de agua por día solamente para tomar. Imagínense para bañarse, para lavar la ropa, para cocinar, cuando va al baño, cuando va a fregar, o cuando va al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Cuánto gasta de agua una persona? Creo que por ahí leí como que gasta alrededor de 33 litros diarios. Imagínense en una casa donde hay 10 personas, por decirlo, o máximo 10 personas,
va a utilizar, multiplíquelo 33 por 10. 310, 330 litros diarios. Imagínense en un año. O sea, la cantidad de agua potable que se está perdiendo por año en nuestro país es bastante grande. Por eso que es importante este tipo de tratamiento que se le hace al agua para tratar de conservarlo un poco. Y dice este autor, por último, dice que él recupera, recicla los nutrientes y materia orgánica. Claro, porque cuando tiene este tipo de saneamiento sostenible, usted va a recuperar los nutrientes que usted desechó. ¿Y cómo lo va a recuperar? Pues reutilizándolo como abono orgánico para los cultivos. Y ya usted va a economizar, porque ya usted no tiene que estar comprando abono para esa planta, ya tiene abono orgánico, que usted es producto del saneamiento ecológico, producto del saneamiento sostenible. Y ojalá Dios quiera en el futuro se cumpla todos estos procesos en nuestras residencias para así, no, para así tener un saneamiento ambiental donde haya salud, donde haya enfermedades, podamos respirar bien y el ambiente será un ambiente favorable para la futura. En el taller número 4, ustedes van a hacer una pequeña investigación. Pero ustedes dirán, ¿para qué no funciona esta investigación? Esta investigación no funciona para hasta la universidad. ¿Cómo podemos nosotros hacer una investigación? Aunque yo no sea de la parte científica, es importante que ustedes sigan haciendo pequeñas investigaciones. Dice, aquí hay dos cosas, dos pasos. Aquí hay dos problemas que puede pasar en cualquier parte del país. Primero, van a tener este pequeño problema. Dice, una comunidad de zona rural necesita agua potable para los habitantes. Para muchos existe la posibilidad de tomar agua de una quebrada cercana en donde llegan las aguas residuales de una lechería. ¿Cuál sería su recomendación? Miren esta parte, usted lo que va es, hay una lechería allí, pero ¿qué pasa? Todas las aguas residuales, hay una lechería y hay una quebrada. La comunidad necesita agua potable para sus habitantes, pero la posibilidad de que le llegue agua potable es cuando la quebrada más cercana. Pero ¿qué pasa? Esa quebrada es intervenida por una lechería que existe allí y todas las aguas residuales, producto de esa lechería, van a parar la quebrada. Usted lo que tiene que poner es cuál sería su recomendación con respecto a esta situación. En el caso número 2, dice, una industria deposita sus efluentes, aguas residuales, a un pequeño río cercano. Los vecinos se quejan de la contaminación de las aguas, mientras que la industria indica que el río se encarga de autopurificarse. ¿Cuál de los dos grupos tiene la razón? Imagínese usted. ¿Cuál de los dos grupos tiene la razón? Antes de que ustedes hagan no tanto, no va a poner, no, el grupo número uno tiene razón y ya. Ustedes tienen que poner, bueno, el grupo número uno, el de los vecinos, tiene la razón por esto y esto y esto. Y tienen que explicar ese caso. Antes de cerrar, antes de terminar, eh, los ecosistemas, ya sea acuático, en este caso los acuáticos, ellos se autopurifican con el tiempo. Y es verdad, se autopurifican. Ellos se autopurifican. Pero no es que todo el tiempo usted le va a estar eh, depositando ese tipo de contaminación al río. O sea, ellos al momento, acuérdense que cuando hay esas crecientes grandes que arrastran cualquier tipo de cosas, al final, cuando eso pasa, ellos se autopurifican. Pero no todo el tiempo hay que estar agregándoles contaminantes porque entonces ahí sí se va a contaminar todo el río y siempre va a estar contaminado.
Es como el río que está en Panamá, que es Guandía, que ese río por lo menos ahora están haciendo esas plantas de tratamiento de agua residual allí para poder que ese río se descontamine de forma natural, porque eso pasa, tiene que pasar buen par de años, porque estaba lleno de porquerías, le estaban depositando muchos contaminantes y él se descontamina por naturaleza. Pero tiene que pasar un buen tiempo y no le deben estar depositando ningún tipo de contaminación. Eso lo quería yo explicarle antes de que ustedes hagan esos dos casos que les mandé a hacer. Solamente usted, claro, que tienen que investigar un poco, bueno, qué pasa cuando las industrias depositan sus efluentes. Y eso ha pasado aquí en Santiago, en Veragua. Ha pasado esos accidentes en donde se deposita gran cantidad de contaminantes al río, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el desastre natural que ocasiona esto? Eso pasa. Y dice las personas accidente, pero eso había que verlo si en verdad fue a propósito o fue simplemente un accidente. Y cuando las autoridades se dan cuenta que lo primero que indica usted, no se vaya en esa parte baja donde ocurrió ese accidente y tampoco puede tomar el agua que está allí. ¿Por qué? Porque el agua está totalmente contaminada. Bien, entonces eso es lo que quería explicarle antes de que ustedes investiguen el taller. También le quería compartir de que esta semana eh, le voy a poner el parcial de estos temas que hemos dado. Si entre martes y miércoles esté subiendo parcial, por favor, los parciales yo los restringo. Los trabajos, los talleres que están en la plataforma todavía lo pueden seguir enviando porque le permite enviar después de la fecha de entrega. Así que traten de enviar los talleres, verifiquen esta semana la plataforma, revisen el parcial para que usted tenga, le doy el tiempo necesario y no se les pase el tiempo. Porque si no revisa plataforma martes y miércoles, entonces usted no se dan cuenta de que el parcial está allí. Por eso yo siempre le digo más o menos, en esos dos rangos de esos 2 días, estoy subiendo el parcial de estos temas que hemos dado. Bien, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Pasen un feliz fin de semana.